Ella es una pupila sin nombre ni título. Él, heredero de una antigua familia, que ha regresado tras muchos años en el mar. Una sola mirada en el jardín, y entre ellos nace algo a lo que no se atreven a dar nombre. En un mundo donde cada roce puede convertirse en escándalo, intentan esconder lo que ya habita en cada gesto, cada aroma, cada susurro de papel. Pero, ¿cuánto tiempo se puede guardar silencio, cuando por dentro arde el fuego? Una historia donde todo está casi permitido, casi dicho, casi contenido. Hasta esa noche, en la que el casi deja de ser refugio. Mira hasta el final, y entenderás cómo se ve un amor que no se podía elegir, pero tampoco olvidar. Y ahora dime, ¿desde qué ciudad estás viendo esta historia? La tarde caía perezosamente sobre Somerset, tiñendo suavemente el cielo de oro y humo rosado. El aire estaba inmóvil, y solo el susurro del viento entre las hojas del viejo rosal recordaba que el día aún respiraba. Albury Hall se preparaba para el regreso del heredero. Los sirvientes se movían por la casa con apresurada atención. Pulían la platería, arreglaban los manteles, limpiaban el polvo de las galerías, colgaban cortinas nuevas. En la biblioteca dejaban una pila de periódicos. En el invernadero renovaban los arreglos florales. Todo debía decir, aquí te esperaban. Y te esperaban desde hacía mucho tiempo. Alison Drake observaba este ajetreo desde la ventana de su habitación, con un cuaderno de poemas franceses en las manos. Los leía sin mirar, más de memoria que con los ojos. En su cabeza resonaba constantemente la voz de la baronesa. Nada de familiaridades, él es el señor Albury. Tú eres una invitada bajo nuestro techo. No lo olvides, invitada. Llevaba 9 años viviendo en Albury Hall, desde que sus padres murieron en Francia a causa de una fiebre. La baronesa la acogió en su casa, por deber cristiano, y la crió, como decía a todo el mundo, casi como a una hija. Casi. Alison conocía el valor de ese casi. Lo sentía en cada recordatorio, en cada mirada, en cada lugar en la mesa, donde su silla estaba ligeramente apartada de la familia. Pero hoy sentía algo diferente en su interior, algo desconocido. No sabía qué aspecto tenía James Albury. La última vez que estuvo en la finca ella tenía 10 años. Solo recordaba una figura alta con un uniforme azul, y el olor a tabaco mezclado con sal. Desde entonces no había vuelto. Servía en la marina, escribía cartas esporádicas y recibía medallas. Se hablaba de él con orgullo. La baronesa lo llamaba nuestro pilar. Alison guardó silencio. Dejó el libro. Se levantó. Se alisó la falda y salió al jardín. No por las normas, ni por el horario, sino simplemente porque su corazón latía con una fuerza insoportable. El jardín era su lugar. Allí no tenía que ser obediente ni complaciente. Allí podía ser ella misma, al menos por un momento. El rosal la recibió con ese aroma que la toma por sorpresa. Dulce, ligeramente ácido, como el recuerdo de algo que sucedió, pero que no se nombró. Alison se sentó en un escalón de piedra, escuchando los sonidos que llegaban desde lejos. Ruedas sobre grava, el grito de un cochero, una puerta que se abre. Había llegado. Apretó los dedos. No porque tuviera miedo, sino porque algo en ella resonó como el tintineo del cristal. Su pulso se aceleró. No la habían llamado para la reunión. Era lógico. No era la hija ni la dueña. Pero eso la hizo sentir especialmente vacía por dentro. Y sin embargo, al cabo de unos minutos, se levantó y se dirigió por el sendero hacia la casa. Pasó por la avenida de rosales silvestres, cuyas ramas se inclinaban hacia ella como si supieran algo. Pisó las losas de piedra y resbaló. La hierba estaba mojada por el rocío. No tuvo tiempo de gritar. Simplemente cayó hacia adelante, abrazando el aire con las manos. Pero no se golpeó. Alguien la cogió. Sus manos eran fuertes, firmes, olían a cuero, a caballo y a algo seco, como papel. «Cuidado, señorita». Su voz era suave, pero grave,
con un ligero tono ronco. Ella levantó la vista, y todo a su alrededor pareció dejar de sonar. Ante ella se encontraba un hombre de unos 30 años, alto, con pómulos marcados y ojos atentos, casi alertas. En sus sienes se veía un mechón de canas. No sonreía, pero la miraba fijamente, como si viera algo que estaba buscando. Ella se soltó de sus manos bruscamente, casi asustada. Su corazón latía como el de un pájaro. Él la soltó de inmediato, pero no apartó la mirada. «Lo siento», susurró ella. «Me resbalé». Él inclinó ligeramente la cabeza. «Me alegro de haber podido sujetarla. No se ha hecho daño». Ella negó con la cabeza, retrocediendo un paso. Había algo en su voz que la inquietaba, como si hubiera otra capa debajo, inaudible para los demás. «James Albery», dijo con un tono un poco más suave. «Supongo que usted es la señorita Drake». Ella se quedó sin aliento. Él sabía quién era ella. Por alguna razón, eso le dolió. «Sí, señor». La mañana en Albury Hall comenzó con rigidez. El aire era fresco y punzante, y hasta la luz del sol, colándose por los altos ventanales, parecía fría. La baronesa de Albury estaba sentada a la mesa del té en el salón, rodeada de fina porcelana, un periódico arrugado y una leve nube de aroma a lavanda. Sus dedos rozaban con ligereza el borde de la taza, pero su mirada era aguda e inmóvil. «Por supuesto que lo recuerdas, Ellison», dijo. «Nuestros invitados no necesitan de tus miradas curiosas, especialmente los hombres». Ellison permanecía de pie, con la mirada baja. No hacía falta responder. Nunca lo hacía. Sabía que lo ocurrido en el jardín la tarde anterior había sido visto por alguien. Quizás la misma baronesa, quizás una doncella, quizás solo una sombra en el rostro. Pero bastó para que la convocaran al té matutino con el pretexto de recordarle los límites. «No te lo digo como reproche», añadió la baronesa con frialdad. «Es para evitar que cometas errores. Los hombres a menudo no comprenden cómo pueden ser interpretadas sus palabras o sus miradas, especialmente aquellos que están acostumbrados a gobernar barcos, no mujeres». Ellison asintió. Sus dedos se cerraron con fuerza sobre el dobladillo del vestido. ¿Aquello de ayer fue solo una mirada? ¿Un error? ¿O algo más? Ella misma no podía decirlo con certeza, pero por dentro ardía de vergüenza, ofensa y una extraña, inquietante emoción que no sabía cómo nombrar. Después del té le ordenaron ocuparse de la biblioteca, organizar los libros en francés y elaborar una lista para la encuadernación. La tarea, evidentemente, no fue elegida al azar. Se trataba de distraerla, aislarla, devolverla a su lugar. Entró a la biblioteca con desgana. La estancia estaba en penumbra. Olía a papel viejo y a cera. La puerta se cerró tras ella con un golpe sordo, dejando fuera un mundo lleno de juicios. Allí dentro era más seguro. El silencio se posaba sobre sus hombros de forma casi reconfortante. Sus dedos recorrieron con familiaridad los lomos de los libros. En una esquina, vio una pila de volúmenes atados con una cinta. Entre ellos, un pequeño tomo sin título. El papel estaba desgastado, los márgenes llenos de una caligrafía densa y masculina. Abrió el libro. En los márgenes, un pájaro nacido en una jaula cree que volar es una enfermedad. La calma es enemiga del marinero. No hay movimiento, no hay propósito. Sintió que no eran simples notas. En esas palabras latía un pulso, una personalidad. Alguien las escribió desde la vida. Sabía de quién era esa mano, y aún así leía como si tocara algo sagrado. Al final del libro, una anotación. Donde se detiene tu mirada, ahí está tu debilidad. Cerró el libro. El corazón le golpeaba en el pecho. Fue como una caricia, no física, sino interna, como si él le hablara, pero sin palabras. A su espalda se oyó un sonido. Pasos. Se dio la vuelta. Él estaba de pie en el umbral, sin la rigidez del uniforme, con una camisa sencilla, ligeramente desabotonada en el cuello. Tenía una carta en la mano. Parecía tan cotidiano.
Y por eso, tan peligroso. Perdón por interrumpir, dijo en voz baja. Estoy buscando un libro. Creo que lo dejé aquí. Ellison asintió sin decir nada. Él se acercó. Su mirada se deslizó por su rostro, por sus dedos que aún apretaban el libro. Aquí está. Extendió la mano. ¿Lo has leído? Ella le entregó el tomo sin mirarlo a los ojos. Un poco, susurró. ¿Y qué opinas? Inteligente, pero demasiado sincero. Él sonrió levemente. La sinceridad es la forma más peligrosa de franqueza. El silencio volvió a tensarse entre ellos como un hilo fino. Ninguno se movía. Él miró el lomo del libro. ¿Sabes cuándo supe por primera vez que ya no quería volver al barco? Cuando empecé a escribir en los márgenes. Las palabras no obedecen a las manos si uno está en calma. Solo salen cuando hay inquietud por dentro. Ella no supo qué responder. Pero por dentro todo temblaba. No de miedo. De esa tensión que crece con cada segundo y se vuelve casi palpable. Él hizo una leve reverencia y salió, cerrando la puerta tras de sí. Ellison quedó de pie. La mañana era fría, a pesar del sol. El jardín brillaba con gotas de rocío, como si toda la tierra estuviera cubierta por miles de pequeños espejos. Allison no había dormido casi nada en toda la noche. La rosa de la almohada estaba en el cajón de la mesita, envuelta en un pañuelo. No se atrevía a tirarla, pero tampoco podía dejarla a la vista. Intentó convencerse de que solo era una casualidad. Quizás la rosa la había puesto la criada. Quizás era un gesto de la señora de la casa. Pero el aroma de la rosa silvestre, precisamente del arbusto bajo el que se habían parado, no podía explicarse como una casualidad. Abajo, en el comedor, reinaba el silencio. La baronesa se había ido todo el día a visitar a su prima, una visita obligatoria y agotadora. Los demás estaban libres. Pero la libertad en Albery Hall no significaba lo mismo que en cualquier otro lugar. Aquí, cada palabra, cada mirada dejaba una huella, como un tacón en tierra húmeda. Después del desayuno, Allison decidió ir al jardín. Se llevó un libro de poemas, no para leerlo, sino como escudo. Su camino la llevó por la avenida de Rosales, pasando por ese mismo arbusto, ahora cuidadosamente podado. No quedaban rastros, pero por dentro todo resonaba con un eco sordo. Eligió un banco junto a la fuente y se sentó, tratando de concentrarse en el texto. Pero sus ojos no dejaban de levantarse. Su corazón esperaba, y no se equivocó. James apareció de repente con un sencillo chaleco y un libro bajo el brazo. Se detuvo a unos pasos como si dudara. Luego se acercó. «Espero no molestarle». Ella cerró el libro. «Tiene derecho a pasear, señor Albery. Y usted también. Me gustaría que lo sintiera no solo por cortesía». Se sentó en un banco cercano, manteniendo una distancia cortés, pero el aire entre ellos se volvió diferente. Demasiado denso, demasiado saturado. Ninguno de los dos hablaba. El ruido del agua en la fuente llenaba el silencio. «Rara vez voy a los jardines», dijo él finalmente. «En el barco no hay, pero aquí es como si nada se moviera, como si alguien se hubiera quedado quieto esperando». Ella lo miró. «¿Y usted también está esperando?» Él se volvió hacia ella y la miró un poco más de lo que era apropiado. «A veces me parece que ya es demasiado tarde, que alguien importante ya se ha ido, mientras yo pensaba que estaba en camino». Allison se dio la vuelta. Esas palabras fueron como una ola que no la cubrió, pero la inundó por dentro. «Lo siento», dijo él con una leve sonrisa. «Debe de estar cansada de mí». «No», respondió ella rápidamente. «En absoluto». Y de nuevo, silencio. Él levantó la vista hacia las rosas. «Este arbusto es precioso, pero sus espinas son tan afiladas como las de las rosas silvestres. Es un rosal silvestre, huele diferente». Él asintió con la cabeza. «Lo recordaré». Ella no sabía qué decir. Todo en ella le pedía, no digas nada más. Y al mismo tiempo, sigue hablando. «Tú».
Comenzó ella, pero no terminó. Él la miró. Su voz se volvió más suave. Si te preguntara, Allison, ¿en qué piensas cuando miras al cielo? ¿Me responderías? Ella no esperaba esa pregunta, pero no le sonó extraña, sino precisa. Como si alguien hubiera descubierto su secreto sin preguntarle. Creo que allí no esperan permiso, ni los pájaros ni las nubes. Simplemente siguen su camino, a donde quieren. ¿Y tú también querrías? Ella asintió con la cabeza. Él no dijo nada, solo la miró. Y en esa mirada no había deseo ni lujuria, sino reconocimiento. Veía en ella a una mujer que pensaba, sentía, era real. Eso era lo más peligroso. Por la noche recibió una carta. Las nubes grises cubrieron el cielo ya al mediodía. El aire era denso, pesado, con amenaza de tormenta, por lo que se decidió posponer el viaje al pueblo que había planeado la baronesa. Pero James insistió en llevar él mismo los suministros a la tienda de la iglesia. Harina, velas, vendas, todo lo que el vicario local había pedido para los pobres. Añadió que necesitaba ayuda con el francés, ya que llegaba un envío desde Rouen. La baronesa miró en silencio a Allison. Tú sabes francés. Haz un inventario. No te llevará más de un par de horas, dijo recostándose en la silla. Su voz era tranquila, pero su mirada era cautelosa. No confiaba en esas coincidencias, pero no podía oponerse. Se trataba de una causa benéfica y la presencia de James garantizaba que el honor de la casa no se vería afectado. Al menos, en público. Allison solo asintió con la cabeza, sintiendo cómo todo en su interior se contraía. No por miedo, por saber que a partir de ese momento todo sería diferente. O lo sería, o podría serlo. El carruaje se puso en marcha. Las ruedas golpeaban sordamente la piedra. El bosque se hacía cada vez más denso, y el cielo se oscurecía. Dentro del carruaje había poco espacio. Solo medio metro de aire los separaba, pero parecía vivo. Allison tenía los dedos sobre el bolso, y cada respiración era corta, como si algo dentro de ella le impidiera respirar. ¿No le da miedo la tormenta?, preguntó él mirando por la ventana. Me da miedo el silencio, respondió ella sin pensarlo. Él la miró, sorprendido. Luego asintió, como si lo entendiera. Entonces diga algo. ¿Qué? No importa, solo que sea usted. Allison se volvió mirando hacia el bosque oscurecido. Le temblaban los dedos. En el pueblo les recibió el aire húmedo, el olor a humedad y a pan. Entraron en una pequeña capilla de piedra, donde el sacerdote, un hombre bajito y afable, les entregó unas listas. Mientras James descargaba las cajas, Allison se sentó en un banco y copió los números, traduciendo los nombres y ordenando las listas. La tormenta los sorprendió en el camino de vuelta. La lluvia cayó con fuerza, como un cuchillo. El carruaje se refugió bajo el techo de un viejo granero al borde del bosque. Los caballos estaban nerviosos. El viento sacudía las tablas. «Hay un anexo interior», dijo James al salir del carruaje. «Esperaremos allí. Si no, nos mojará todo». Él le tendió la mano. Ella puso la suya en la de él, mojada y helada. Corrieron bajo el cobertizo y se encontraron dentro, en un granero semiderruido que olía a heno y madera mojada. Él cerró la puerta y, durante unos instantes, solo se oyó el silencio y el sonido de su respiración. El vestido estaba completamente empapado. La tela se pegaba a su cuerpo, resaltando las curvas de su espalda y la línea de sus hombros. Sentía cómo se le enmohecía el pelo y cómo la humedad le envolvía la piel. James sacó su impermeable y se lo puso sobre los hombros. «Estás temblando», dijo él. Ella no respondió. Él dio un paso hacia ella. Luego otro más. Entre ellos quedaba una sombra, pero ella también temblaba. «Lo siento», dijo ella en voz baja. «Esto no está bien». «¿Qué es lo que no está bien?» Su voz se volvió más grave. «Estar aquí. Así. No debería». «Yo tampoco». Él estaba a su lado, pero no la tocaba. Su mano permanecía en el aire.
sin atreverse a tocar su mejilla. Pero su aliento estaba cerca. Ella lo sentía no con la piel, sino internamente, en el pecho, en el estómago, en las muñecas. «Pero sigo aquí», añadió él. «Y tú también». Ella cerró los ojos. «Porque no tenemos a dónde ir. Porque hace tiempo que llegamos». Afuera retumbaba el trueno, las tablas temblaban, y dentro reinaba el silencio, como en una iglesia. Pero ese silencio no purificaba. Incendia. Ellison despertó temprano, demasiado temprano. Los sueños eran confusos, en ellos llovía, el agua chapoteaba, y una voz la llamaba por su nombre, pero nunca se acercaba. Se sentó en la cama sintiendo aún la pegajosidad del sueño sobre la piel y ese aroma que ya parecía parte de su cuerpo, tenue pero persistente. La habitación estaba en penumbra. El viento golpeaba contra los cristales. La mañana aún no había llegado. Solo se insinuaba, gris, incierta, con esa sensación de que alguien respiraba demasiado cerca dentro de la casa. Cuando bajó a desayunar, todo estaba en su sitio. La baronesa con su batín de seda, la delicada señora Hampshire, el reverendo Edgar y James, sereno, imperturbable, como si todo lo ocurrido entre ellos el día anterior se hubiese disuelto en la niebla. Solo sus dedos, apoyados en la taza, delataban tensión, más pálidos de lo habitual. «Esta noche tenemos cena», anunció la baronesa sin mirar a Ellison. «Vendrá Lady Ashford con su hija, una joven muy refinada, educada en Ginebra. Dicen que toca el piano de manera exquisita y recita a Dante en italiano». Ellison asintió. Entendió. No era una cena, era un desafío, una puesta en escena, una muestra de quién merecía al heredero de Albury y quién no. Durante todo el día, la casa fue un torbellino de preparativos. Los sirvientes corrían con telas y flores, susurraban, limpiaban candelabros. A Ellison se le indicó que bajara solo para el té, no para la cena. «Podrías tener migraña, hija mía. A veces la prudencia exige sombra». Era un exilio suave, preventivo. La baronesa no quería arriesgar nada. Y Ellison, de pie junto a la ventana, vio cómo el carruaje cruzaba las puertas principales. Blanco, adornado con el escudo de armas. De él bajó una joven esbelta, con un vestido claro, un peinado perfecto y la postura de una bailarina. James salió a su encuentro. Hizo una reverencia. Le ofreció la mano. La acompañó al interior. Ellison apartó la mirada. No lloró, pero sintió cómo algo dentro de ella se desmoronaba, como en el jardín, cuando se sacude un arbusto antes de que florezca. Todo cae antes de tiempo. Al caer la noche, sin embargo, la llamaron para bajar. La baronesa explicó que la joven invitada debía ver la biblioteca, y que quién mejor que Ellison para mostrarle dónde guardamos las ediciones en francés. Era un juego, y Ellison conocía las reglas. Aún así, bajó, con un vestido claro, discreto, la mirada baja, las manos entrelazadas con delicadeza. Lady Ashford resultó ser hermosa, de una belleza fría. Reía suavemente, hablaba con mesura, con cortesía. James le respondía con amabilidad, con calma, pero sus ojos no se posaron ni una vez en Ellison. «¿Y usted, señorita Drake?», dijo Lady Ashford. «¿Vive aquí o está de visita?». La baronesa se apresuró a responder. «Es nuestra protegida, muy talentosa. Traduce maravillosamente, lee y nos asiste en los asuntos del hogar». Lo dijo con esa cortesía que deja claro, no es igual a nosotras. Ellison sonrió sin mirar a ninguna de las dos. Después de la cena subió a su habitación. Se sentó frente al espejo. Soltó el cabello. Un mechón temblaba sobre su sien. Se miraba, y no se veía. Y entonces, sucedió lo inesperado. Un golpe suave en la puerta. No se movió. El golpe se repitió, muy cauteloso, sin exigencia, sin insolencia. Como si quien golpeaba dudara de tener derecho a hacerlo. Se levantó, se acercó, abrió un poco. En el umbral estaba un lacayo. «De parte del señor Albury»,
dijo y le tendió un pequeño paquete. Al día siguiente, la casa estaba llena de sonidos que no eran palabras, sino pasos. Pasos resonantes de la baronesa, acompasados los de la señora Barton, rápidos los de Mary, la doncella. Todo ocurría como si la mansión se preparara para una tormenta, pero nadie la mencionaba en voz alta. Solo Ellison sentía que el silencio que colgaba entre las habitaciones había cambiado. Ya no era neutro, sino amenazante. No tocaba el frasco. Seguía en el fondo del cajón, envuelto en un pañuelo blanco, pero el aroma permanecía, en sus muñecas, en su garganta, en su pecho. Ni siquiera el agua lograba borrarlo. Después del desayuno, la baronesa anunció: «Hoy vendrá el señor Pratt. Podría darte clases de caligrafía. Quiero que aprendas a escribir como las pupilas de la corte. Será útil si alguna vez te ofrecen un puesto como institutriz». Las palabras fueron pronunciadas con ligereza, entre una taza de té y agua con limón, pero el mensaje era claro. Un recordatorio de su estatus, de su futuro, de su lugar. Ellison asintió en silencio, pero por dentro, todo en ella se resistía. Se refugió en la biblioteca, el único sitio donde nadie escuchaba, nadie vigilaba, nadie intervenía. El silencio allí era distinto, real. Pasaba los dedos por los libros sin leer. Solo tocaba los lomos. La rugosidad de las tapas la tranquilizaba, y en ese momento, la puerta se entreabrió. «Sabía que la encontraría aquí», dijo él. James entró sin pedir permiso. Se detuvo a cierta distancia, como si entendiera que acercarse más podría ser dar un paso definitivo hacia el abismo. «Quisiera hablar con usted». Ellison no se giró. Miraba por la ventana. «Mejor no», susurró. «Mejor sí. Porque si me voy en silencio, pensará que me asusté, o que lo olvidé, o que no le doy importancia a lo que ocurre». Ella se volvió. Sus miradas se encontraron. «Y no tiene miedo». Él sonrió con amargura. «He estado en barcos que se partían por la mitad. No le tengo miedo al agua. ¿Pero a usted?» «Sí». El silencio entre ellos temblaba. «Porque sé que si digo lo que en verdad deseo decir, todo se derrumbará. Entonces no lo diga». Él dio un paso más. «Pero callarlo es imposible». Ella retrocedió un poco. Él se detuvo. «No debió», comenzó ella. «Esas cartas, ese frasco, no está bien». «Lo sé. Soy huérfana. Vivo aquí por la gracia de su madre. Si ella...» «Lo sé. No tengo derecho a soñar. Y yo, ningún derecho a desear». Ambos se quedaron inmóviles. «Pero aún así...», exhaló él. «Aún así, cada mañana despierto pensando dónde está. ¿Qué lee? ¿Qué podría hacerla sonreír? ¿Qué podría entristecerla? Y eso no desaparece». Los labios de ella temblaron. «Le resulta fácil decirlo. Es hombre, es libre. Yo no soy nadie». Él negó lentamente con la cabeza. «Usted es la única que es real». Se acercó más. Ya solo los separaba el aliento. Su mano se alzó, rozó su codo. Con delicadeza, casi sin tocar, ella no se apartó. «Si alguien lo descubre», susurró ella. «Ya lo saben. Y aún así, no cambiará la forma en que la miro». Ella bajó la mirada. «¿Por qué regresó? No a Londres, no con quienes lo esperaban. ¿Aquí?». Él guardó silencio. Luego dijo: «Porque necesitaba saber si usted existía, si no la había imaginado». Ella lo miró. Él le tocó la mejilla. Y otra vez. No con los labios, no con las manos, sino con los ojos. Durante todo el día siguiente, en Albury Hall se respiraba la preparación para el baile en la residencia vecina de Lord y Lady Davenport. La baronesa había decidido que sería útil para James hacerse ver en sociedad tras una larga ausencia, especialmente junto a la hija de los Ashford. Y Ellison. Ellison debía quedarse en casa. «Ese evento no es para chicas de tu posición», dijo fríamente la baronesa,
inspeccionando los botones de sus guantes. Además, no tienes un vestido adecuado. Sin vestido, sin posición, sin nombre. Y aún así, poseía algo que ninguna de las que ahora se probaban perlas frente a los espejos tenía: una mirada, un roce y un silencio capaz de hacer latir el pulso en la garganta. Durante toda la tarde, la casa permaneció vacía. Solo el viento golpeaba las contraventanas y en algún lugar de la galería el parquet crujía. Ellison se sentó en la biblioteca, incapaz de leer. El fuego en la chimenea crepitaba y parecía respirar con ella. Se levantaba, se sentaba, tocaba con los dedos un libro que ya conocía de memoria. Cuando las agujas del reloj pasaron de las 11, subió a su habitación. Estaba oscuro, fresco. El vestido quedó sobre el respaldo de la silla. El cabello le cayó sobre los hombros. Se acercó al espejo y, como tantas veces, miró su reflejo sin reconocerse. No esperaba, y mucho menos sabía que él volvería tan pronto. Pero en algún lugar de la casa se oyó una puerta crujir, y minutos después, un golpe suave. Una vez, se quedó inmóvil. El golpe se repitió, un poco más insistente, pero sin exigencia. Entonces se acercó. No gritó, no preguntó, solo abrió. En el umbral estaba él, vestido de negro de etiqueta, con un abrigo sobre los hombros, sin corbata, el cabello húmedo, como si hubiera caminado bajo una lluvia que no existía. La mirada, insegura, desorientada, como quien llega sin saber si será bien recibido. Me fui y no dejaba de pensar. Si no lo digo, voy a enloquecer, susurró. Decir que ya no puedo vivir fingiendo que todo está bien, que no puedo mirar a otros, escuchar a otros, si tú no estás en la habitación. Ella no respondió. He vuelto. Se detuvo. No por el baile, por ti. El silencio entre ellos se llenó de respiración. Él dio un paso hacia adentro. Ella no retrocedió. Su mano se alzó, insegura, lenta, y rozó su rostro. Primero como por accidente, con los dedos en la mejilla. Luego con la palma, firme, como si necesitara comprobar que ella era real, que no desaparecería si la tocaba con más fuerza. Los labios de ella temblaron, pero no de miedo. Él la miró como se mira un libro escrito en un idioma que se sabe de memoria, pero que nunca se ha tenido el valor de pronunciar. Deberías decirme que no. Deberías echarme. No puedo. Entonces deténme. No quiero. Y todo lo que había sido contenido durante semanas se rompió como tela bajo una ráfaga repentina. La atrajo hacia sí. Con los labios buscó su cuello, luego la mejilla, el pómulo, la respiración. Ella respondió sin palabras, con el cuerpo. Un paso más cerca, un arco, un temblor que subía por su columna hasta los dedos. Él se apartó un instante, cerró la puerta, giró la llave, levantó la mirada. En sus ojos no solo había deseo, había súplica. Que ella no se asustara. El sol se alzaba despacio, como si dudara en entrar en la habitación donde todo había ocurrido. Un rayo de luz se deslizó por el borde de la sábana, por su hombro, por los mechones de cabello esparcidos sobre la almohada. Ellison yacía inmóvil, con los ojos entreabiertos, sin distinguir dónde terminaba la noche y empezaba el día. En su cuerpo, una extraña quietud. No era cansancio ni vacío, sino una sensación de haber sido dada vuelta al revés, con delicadeza, con ternura, pero de forma irrevocable. Él se había marchado antes del amanecer, casi sin palabras. Solo quedaba la hendidura tibia en la almohada junto a ella y un aroma que ahora sentía como suyo. Mezcla de rosa silvestre, palmas y aliento. Ellison se levantó, se cambió, se lavó el rostro, todo lentamente como si su cuerpo no le obedeciera. Parecía que sus pies no tocaban el suelo, y ni siquiera el agua en la piel podía devolverla a la realidad anterior. Bajó a la biblioteca, donde aún quedaban cenizas en la chimenea del fuego de la noche anterior. Abrió un libro, pero sus ojos no lograban enfocarse.
No sentía culpa, no sentía vergüenza, solo miedo. Miedo de que todo pudiera desvanecerse como un sueño, o peor aún, de que alguien lo destruyera. Bajo la puerta de la habitación a la que había entrado aún estaba esa hoja con la frase: ¿crees que eres la única que guarda esto en secreto? La apretó en su mano. El papel era firme pero temblaba entre sus dedos. Alguien lo sabía, o lo sospechaba, o los había estado observando. Podía ser cualquiera. Una doncella, un lacayo, la señora Burton, incluso la baronesa. Durante el día todo parecía normal. La baronesa estaba concentrada en su correspondencia. James había salido a caballo. Nadie hacía preguntas de más, pero era precisamente esa indiferencia la que contenía una amenaza. Después del almuerzo, la señora Barton se acercó a Ellison cuando ésta salía de la biblioteca. La baronesa solicita su presencia, dijo secamente. El despacho estaba, como siempre, en penumbra. Cortinas cerradas, lámparas encendidas. La baronesa sentada en su escritorio, con las manos entrelazadas. «Cierra la puerta», ordenó sin alzar la vista. Ellison obedeció. «Quiero hacerte una sola pregunta», dijo la baronesa. «Respóndeme con la verdad y decidiré qué hacer». Silencio. «Hubo algo entre tú y mi hijo». Pausa. Ellison contuvo el aliento. El corazón le latía en las sienes. Alzó la mirada. Y por primera vez, no mintió. Sí. La respuesta sonó baja, pero clara. La baronesa apretó los labios y luego se levantó lentamente. Se acercó. «Eres una tonta, una desagradecida. Te di techo, nombre, educación. ¿Y tú decidiste que podías tomar lo que no te pertenece?» «No lo tomé», susurró Ellison. «Fue mutuo». «Mutuo». La baronesa soltó una risa corta. «Los hombres siempre creen que sienten algo, y las mujeres son quienes pagan». Se acercó aún más. «Abandonarás esta casa antes de que termine la semana». «¿A dónde?» «No es asunto mío. Escribiré una carta de recomendación. Encontrarás trabajo como institutriz, o algo más acorde a una joven que se vende por una mirada». El golpe fue certero, pero no mortal. Ellison se irguió. «Yo no me vendí. Yo amé». La mañana se alzaba gris y pesada, como arcilla húmeda. La mansión Albury parece haberse congelado. No se oía el tintineo de la vajilla, ni los pasos de los sirvientes, ni siquiera el crujido de la escalera. Albury Hall respiraba con contención, como después de una tormenta que no pasó, sino que retrocedió solo para golpear con más fuerza. Ellison no dormía. Había pasado la noche sentada en el alféizar de la ventana, envuelta en una vieja manta, apoyando la frente contra los cristales. Todo su cuerpo dolía. No por el frío, sino por la inmovilidad, por la tensión, por la espera. La baronesa se había marchado temprano, a Londres. Todo el servicio lo sabía. Los rumores flotaban en el aire como polvo sobre una alfombra que nadie ha pisado. Unos susurraban que había ido a concertar un matrimonio. Otros aseguraban que era por los documentos que acabarán con la locura de su hijo. Ellison sabía que ambas cosas eran verdad. James apareció cerca del mediodía, pálido, con sombras bajo los ojos. No entró en la casa, no saludó. Se encaminó directamente al jardín, donde ella lo esperaba junto al rosal. No habló. Simplemente la abrazó. No con pasión, sino con firmeza, como un náufrago se aferra a la orilla. «He decidido», dijo al fin. «Nos vamos esta noche». «¿Hoy?» «No puedo esperar más. Ella logrará lo que quiere. Siempre lo logra. Mientras estemos aquí, estamos atrapados. ¿Y a dónde?» «Tengo un amigo en Oxford. Nos acogerá. Luego buscaré trabajo. Tú podrás enseñar, o simplemente estar conmigo. Será una huida. Será un comienzo». Ella calló. Su corazón latía con fuerza, como si quisiera escapar del pecho. «¿Estás dispuesto a renunciar al nombre? ¿A la herencia? ¿Al título?» «Renuncio a todo»,
dijo él. Menos a ti. Lo dijo demasiado rápido, demasiado con certeza. Ella sintió que algo se comprimía dentro. ¿Y si después te arrepientes? Ya me arrepiento de una sola cosa, no haberlo hecho antes. Él la miró a los ojos. Ellison, dime, solo una vez, ¿vendrás conmigo? Ella cerró los ojos, apoyó la frente en su pecho, calló largo rato, y al fin susurró. Sí. Los preparativos fueron rápidos, clandestinos. Una maleta pequeña, 2 libros, una carta, escrita con mano temblorosa. Adiós y gracias por todo, dirigida a la baronesa, dejada en la mesita de noche. Entonces, quedaron en verse en la orangería a medianoche. Allí había una puerta negra que conducía al bosque. Un cochero esperaba, pagado por anticipado. El plan era simple. Quedaban horas para la noche, las más largas. Y entonces todo se torció. Llegó un carruaje. La baronesa regresó antes de lo previsto. Los sirvientes corrieron. Todo cobró vida otra vez. Pasos, órdenes, puertas cerrándose. Ellison se encerró en su habitación. La carta seguía intacta. Su corazón latía como una advertencia. Oyó un portazo abajo, seguido de una voz masculina, exaltada y potente. La de James. No llegó a tiempo. Habían pasado 8 meses. La primavera regresó a Somerset, no con estruendo, sino como llegan las cartas. Cuando ya no las esperas, pero reconoces la letra. La nieve se derritió pronto, y en los jardines de la baronesa volvieron a brotar los tallos, florecieron los narcisos, y un viento fresco, con olor a tierra y a comienzos nuevos, acarició el aire. Pero para Ellison, todo seguía igual. Dentro de ella, la primavera no había llegado. Vivía ahora en Northampton, en casa de la viuda de un pastor. Enseñaba francés a las hijas de un aristócrata menor. Su habitación era pequeña, con una ventana al norte, una cama angosta y una cómoda con solo 2 cajones. Todas sus pertenencias cabían en una maleta. Excepto una cosa, un pañuelo con un frasco de perfume cuyo aroma ya se había desvanecido, pero que aún vivía en los pliegues. No le escribía a James. No sabía dónde estaba. No sabía si había ido a Londres, si se había embarcado de nuevo, o si seguía cerca, oculto del nombre que le fue arrebatado. Pero lo sentía. Él vivía. Él existía. Él respiraba. Y en su cuerpo quedaba algo de ese aliento suyo. A veces se despertaba por la noche, creyendo que él estaba allí, que la tocaba en el hombro, que la llamaba por su nombre, de esa forma en que nadie más lo hacía. A veces se sorprendía tomando un libro entre sus manos, solo para sentir el peso, el mismo que el de sus manos. Una mañana, al volver del mercado, notó un pequeño paquete en la entrada de la casa. Sin nombre, sin dirección. Dentro había una nota y una flor de escaramujo seca. Dijiste que las nubes no esperan permiso. Yo tampoco lo haré. Algún día, si aún me recuerdas, volveré, no para reclamarte, sino para ofrecerte. Las lágrimas le rodaron por las mejillas y no las detuvo. El papel estaba tibio por sus dedos, y dentro de ella, algo por fin se movió, como el hielo en un río, no con ruido, no de golpe, pero de manera inevitable. Pasaron 2 años más. La baronesa Albury murió tras una breve enfermedad. Los periódicos fueron escuetos. Repentinamente, en paz, rodeada de su familia. El nombre de James Albury no volvió a mencionarse. La herencia pasó al sobrino. Una primavera Ellison, ya no señorita Drake, sino Madame Drake, respetada institutriz en un internado para señoritas, recibió una carta. De verdad. Sellada con lacre, escrita con letra elegante. No sé dónde estás, pero si esta carta te encuentra, quiero que sepas. Aún recuerdo cómo estabas en la orangerie, y el escaramujo jugaba con tu cabello. Vivo en el norte, una casa junto al lago, pequeña. El jardín está vacío, pero si alguna vez deseas venir, te esperará. Sin preguntas, sin condiciones, solo con una puerta que tú misma podrás abrir. Nada más.
Durante días dejó la carta sobre la mesa, no como una invitación, como una señal. El pasado aún respira, y no exige volver. Solo ofrece una elección. La primavera en Somerset era otra vez embriagadoramente brillante. Albury Hall ahora pertenecía a otra rama de la familia. El jardín había sido rediseñado, los escaramujos reemplazados por rosas. Solo en un rincón, tras un muro antiguo, quedaba un arbusto. Silvestre, de hojas oscuras. Nadie lo regaba, nadie lo podaba, pero florecía, más fuerte que antes. Con los años, ya entrada en la vejez, Ellison solía sentarse bajo el escaramujo, en el jardín que ella misma había cultivado. No en Albury, sino en aquella casa junto al lago. Los libros estaban en los estantes, el piano junto a la ventana. En la pared, un espejo en el que ahora se miraba en paz.